Escuchas Ecos de AED. Y ellos hicieron el año pasado, hablando con los vecinos, hicieron la tarea, en verdad, y vieron que había mucha diversidad en la comunidad, pero no había, Escucharon. sí, y no había mucha diversidad, pero no había unidad. Entonces, ellos pensaron, ahora, ¿qué vamos a hacer para poder unir a estos grupos que están aliados para que ellos se puedan conocer y crear esa confianza? Porque los proyectos y la confianza de la comunidad, entonces no se pueden, they can come to fruition. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa la hora en que nos estés sintonizando, te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Ecos de AED. En esta temporada número 6, donde hablamos sobre modelos creativos para el desarrollo comunitario. Porque el quehacer de la fe también toma en consideración a la comunidad. En este segundo episodio vamos a hablar sobre escuchar la historia de la comunidad. Y regresa a estar con nosotros Noemí Córdoba, directora de programas y alianzas comunitarios de la CDC en su ciudad natal de Queens, en New York City. Bienvenida, Noemí. Hola Jessica, gracias por tenerme de nuevo para poder seguir la conversación de cómo podemos hacer el trabajo comunitario. Totalmente, me has cautivado con esa primera conversación y yo sé que aquellos que nos han sintonizado se sienten de la misma forma. Hablamos sobre mirar, hablamos sobre los ojos que se hacen necesarios para acercarnos y trabajar en la comunidad, y hoy vamos a hablar de escuchar. Así que adentrándonos rápidamente en este segundo tema, me gustaría que nos hablara sobre la importancia que tiene de conocer las historias Claro que que marcan las comunidades a las cuales queremos servir. Claro que sí. Creo que en el primer episodio, pues, se hizo el punto que no podemos tener una imaginación comunitaria si no entramos en ella colectivamente. Entonces, antes de poder hacer algún tipo de assessment, necesitamos en verdad conocer la tierra, conocer el lugar, conocer las personas, conocer lo que ya existe, lo que no existe, pero especialmente escuchar las historias del lugar y de las personas que la ocupan. Eso es muy importante porque cada persona viene con su propia narrativa, pero también existe una narrativa colectiva y esas narrativas pueden ser verdades o pueden ser mentiras. Entonces tenemos que, para poder discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, tenemos que escuchar y tenemos que hacer preguntas y también dejarnos descubrirnos también nosotros. Wow. Háblanos más de eso, ¿verdad? De lograr discernir esas historias que son reales y esas historias que a lo mejor se han convertido en fábulas dentro de la misma comunidad, y cómo esas historias a su vez marcan la realidad de la vida de quienes viven en dicha comunidad. Claro que sí, yo creo que sin entrar en controversias, podemos, algo simple, que hay veces hay una necesidad en la comunidad que alguien ha dicho que existe, y cuando hacemos esas preguntas o cuando hablamos con nuestros vecinos, no, en verdad no es necesario. Ya. Es simplemente, digamos, por ejemplo, alguien siempre decía, oh, aquí se necesita un daycare, necesitamos más lugares de que puedan haber daycare. Puede ser que sea verdad o que puede ser que no sea verdad, pero no hicimos el trabajo para poder discernir o elegir dónde existen o no existen. Puede ser también que una mentira también es como las personas que ocupan el lugar no tienen la capacidad, no tienen la educación o no tienen los recursos para poder llevar adelante proyectos que ellos tienen. Creo que eso es una narrativa también de los inmigrantes,
que existía aquí, como que esa persona no tiene la capacidad de entender lo que estamos enseñando, pero ¿por qué no? Ya, wow, wow. Entonces, Interesante, ¿verdad? La dinámica de la pluralidad, ¿verdad? De la diversidad de visión de mundo, de puntos de vista, y entonces, como muy bien nos dices, lo importante que se hace escuchar, pero además de escuchar, discernir lo que se escucha. claro que sí. Yo creo que yo también lo he experimentado, creo que muchos lo experimentamos como inmigrantes, como que pues soy aquí y dice, oye, ella no habla inglés o ella no habla español, y pues no, yo hablo Spanglish, ¿no? Yo hablo Claro. los dos, pero dependiendo en qué espacio estás, ya hay como algo que alguien está nombrando antes de en verdad entender. Claro, claro. Y me parece que ese discernir antes de lanzarse a reaccionar sobre eso que escuchamos, quiero pensar que es sumamente importante como líderes comunitarios al momento de desarrollar proyectos, ¿verdad? Y al momento de satisfacer esas necesidades, las verdaderas versus las aparentes, porque hay una diferencia, ¿verdad? Entre las verdaderas y las aparentes. Así que, ¿cómo ustedes hacen para distinguir como líderes comunitarios de esa historia oficial versus la historia no oficial? Claro que sí. Una herramienta que me ayuda mucho a mí es algo que existe en los espacios de organizadores comunitarios. Este modelo de una narrativa nos ayuda a embarcar la tarea y es la historia, es como un triángulo, ¿verdad? Y es la historia del yo, la historia de la hora y la historia de nosotros. ¿Quién somos nosotros colectivamente? Y me gusta que comienza con la historia del yo, porque tenemos que hacer la tarea de quién somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros propios dones, cuáles son nuestras propias faltas. Creo que ese trabajo de analizarnos primero a nosotros y en verdad buscar nuestras historias, quién eran mis abuelitos, qué trabajo hacían mi papá y mi mamá. Para mí eso enriquece en verdad el trabajo comunitario porque ya sé qué es lo que me impulsa, ya sé qué es lo que me ayuda. Por ejemplo, mi papá en Perú, él nunca diría que es un organizador comunitario, pero en verdad él fue parte de fundar el lugar donde nosotros nos criamos en Perú. Oh, wow. Él y sus vecinos decidieron que querían, después de ser desplazados del Callao por la violencia, llegaron a San Juan del Lurigancho en Lima también, y vieron una tierra que donde podían ocupar y se organizaron para poder crear hogares ahí. Y eso fue lo que él hizo colectivamente. Yo al saber esa historia, en verdad me hizo entender un poquito más porque yo tengo las mismas pasiones, ¿no? Porque tengo los mismos deseos de ver a mi comunidad florecer y estar establecida. Entonces, al entender esas cosas de nosotros mismos, también sabemos dónde podemos, qué camino podemos tomar adelante. Y me fascinó ese triángulo que nos compartiste de el yo, el ahora y el nosotros. Ujú. Háblanos del ahora y háblanos del nosotros en ese esquema que nos compartes que ya yo lo anoté porque lo voy a tener listado. Sí, sí, el de el ahora es en verdad, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en nuestra comunidad? Ahorita mismo, ¿verdad? En mi comunidad de Queens, de Elmhurst, Corona, pues vemos que muchos de nuestros vecinos inmigrantes que no tienen documentos, pues están siendo también, they're being targeted. Vemos que en nuestras comunidades hay agentes de ICE. Vemos que en nuestras comunidades hay mucha discriminación por eso. Nuestros vecinos de repente tienen miedo. Muchas personas dejaron de llevar a los niños a la escuela. Oh, um, wow. Muchas personas no quieren salir de sus casas. Entonces, esa es la verdad que está ahora en nuestro vecindario. Puede ser que mañana no sea así, puede ser que hace 2 semanas no fue así. Y nosotros veíamos que había mucha presencia, digamos, de gente de inmigración hace un mes y ahora ha bajado un poco. Entonces, eso de estar leyendo qué es lo que está pasando ahora mismo, cuál es la historia que estamos viviendo ahora mismo, nos ayuda a poder organizarnos para qué es lo que viene, la historia de nosotros.
a dónde queremos ir colectivamente, cómo podemos hacer nuestra comunidad más segura para que todas las familias, sean documentadas o indocumentadas, puedan vivir sintiéndose seguras. Wow. Por lo que escucho, ¿verdad? Al escucharte mientras te escucho, reflexiono, esto es algo que hacen en colectivo, ¿cierto? Ujú. Que Siempre el trabajo comunitario no se puede hacer sin la comunidad. uy, repite eso otra vez. Bien, el trabajo comunitario no se puede hacer sin la comunidad. Entonces, ¿qué propuestas, Noemí, tú puedes compartir con quienes nos ven, con quienes nos escuchan en esta hora, sobre cómo escuchar, ¿verdad? Cómo aprender más, cómo lograr discernir entre esas historias oficiales y no oficiales para entender qué mejora, qué empeora, ¿verdad? Dijiste en tu ejemplo que hace 2 semanas era de una manera y ahora ya no es de esa manera. ¿Qué, qué propuestas nos puedes compartir o qué dinámicas nos puedes compartir, si alguna? Claro que sí, yo creo que sí, si estamos hablando de cuál es la historia de nosotros, qué es lo que queremos crear juntos, entonces hay diferentes dinámicas que entran en eso, ¿verdad? Puede ser que en la comunidad se están haciendo grupos de personas que cuando hay una presencia de agentes de inmigración, pues no, hay personas que se movilizan en Mm, real time, ¿verdad? Pero también hay el trabajo de repente de cómo se puede cambiar esto a un nivel, cómo se puede abogar en en un nivel, digamos, político. más formal. Claro, entonces hay diferentes lugares y avenidas a donde podemos ir, pero tenemos que saber en dónde podemos encajar y cuál es la capacidad que nosotros tenemos y cuál es la capacidad de la comunidad también. Entonces, pero eso, saliendo de eso también, pues es otra cosa que digamos, por ejemplo, para nosotros pasamos un tiempo mal, como todo el mundo, durante la pandemia global, pero en nuestra comunidad de Elmer solamente hay ahora un hospital. Okay. Ese Wow. hospital, ya, ese hospital en la comunidad was at full capacity. No, o sea, fue fuerte. Nosotros decían en las noticias que éramos el epicenter del epicenter Oh, en wow. En Elmhurst, Queens. Nosotros teníamos solamente un hospital. Entonces ahora tenemos que pensar como comunidad y abogar que no, o nos dan más recursos para to increase that capacity o te hace otro hospital en la comunidad. Me, me- Te escucho y me parece que estás hablando también de la importancia de planificarse. Claro que sí, hay que planificar. Yo creo que tenemos que hacer el trabajo antes de hacer el trabajo. Esa Entonces, está muy buena. qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Quién tiene qué capacidad, qué sabiduría? Por eso era tan importante hacer ese mapa de los dones, para poder saber qué es lo que hay, qué es lo que podemos hacer, como es lo que estábamos diciendo. Pero estas historias nos ayudan también a nosotros poder discernir en dónde podemos entrar. Y te escucho, Noemí, y me viene a la mente la hermosa y poderosa ilustración que usaste en el episodio anterior cuando hablaste de la creación, ¿verdad? Y dijiste algo como que Dios no creó por crear, Dios creó con un orden y con un propósito, ¿verdad? Y cada día tenía su intención. Y te escucho, ¿verdad? En este segundo episodio donde hablamos de escuchar, y me parece que la misma ilustración se hace también pertinente, ¿verdad? No es hacer por hacer, no es salir a levantar la voz por levantar la voz, es que tiene que haber una intención detrás de lo que queremos decir para que en esos diferentes niveles que tú mencionaste, ¿verdad? La capacidad de la comunidad, la capacidad de los organizadores, la capacidad de los gobernantes o los líderes, que en cada uno de esos niveles de capacidad haya una coherencia para que el fin se logre, ¿cierto? Exacto. Entonces, después que hacemos un mapa de dones, pues podemos hacer un mapa de lo que existe en la comunidad. So,
son los lugares importantes que en verdad ayudan a todos los vecinos, que, digamos, los hospitales, los parques, las personas que son, que tienen poder en la comunidad. ¿Cuáles son las asociaciones comunitarias? Como puede ser ligas deportivas o pueden ser lugares religiosos como las iglesias, ¿verdad? ¿Cuáles son los espacios públicos que existen? Todas esas cosas, también la capital social que existe, como hay confianza, hay influencia, hay colaboración, hay alienación, sí. Alineación. Ajá, entre las personas sobre las organizaciones. En el trabajo nosotros tenemos un grupo de jóvenes que son organizadores comunitarios, están en training para ser organizadores comunitarios, y ellos hicieron el año pasado, hablando con los vecinos, hicieron la tarea en verdad, y vieron que había mucha diversidad en la comunidad, pero Escucharon. Sí, y no había mucha diversidad, pero no había unidad. Entonces, ellos pensaron, ahora, ¿qué vamos a hacer para poder unir a estos grupos que están aliados, para que ellos se puedan conocer y crear esa confianza? Porque los proyectos y la confianza de la comunidad, entonces no se pueden, they can't come to fruition. Sí, no hay frutos, sino hay alineación, es lo que nos estás diciendo muy claramente. Así que me parece extraordinario. Yo me llevo de este episodio ese framework de el yo, ahora y nosotros, y créeme que lo voy a utilizar. Y me llevo el querer escuchar más sobre cómo podemos mapear, ¿verdad? Lo dijiste en múltiples ocasiones y precisamente de eso se trata nuestro próximo episodio, de cómo mapear recursos y relaciones, porque me fascina cómo se va desarrollando esta conversación, Noemí, y te agradecemos. No es tan solo mirar, no es tan solo escuchar, es entonces qué hacemos con eso que vemos y con eso que escuchamos para que produzca capacidad y recursos en medio de nuestras comunidades. Así que esto a mí me deja con hambre y con ganas de seguir escuchándote. Y te doy las gracias de verdad por compartirnos de una manera práctica y de una manera efectiva la importancia que tiene para cada persona que intenta o que quiere ser líder comunitario en su comunidad, poder crear esos modelos creativos, ¿verdad? Que lleven a resultados. Así que gracias, Noemí, por una vez más por estar con nosotros, y te esperamos en el próximo episodio para que nos cuentes más. Claro, sí, gracias por tenerme aquí, pues seguimos desarrollando la conversación. Claro que sí. Y a quienes nos escuchan, sintonícenos en un próximo episodio en esta temporada número 6, donde estamos hablando sobre modelos creativos para el desarrollo comunitario con nuestra invitada experta, Noemí Córdoba. Gracias por sintonizarnos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.